¿Sabías que un gran número de objetos que usamos a diario se deben a accidentes? Te enseñaré de qué hablo. En este episodio descubriremos cómo la limpieza abrió el camino para la era moderna. Y cuando hizo eso, ocurrió algo inesperado. Aprenderemos cómo un vendedor torpe dio lugar al viaje aéreo. Esta podría ser la gran oportunidad que Goodyear estaba buscando. Y averiguaremos cómo el evento que inspiró Frankenstein está relacionado con la ingeniería biomédica. Ciencia y azar, inventos que cambiaron el mundo. Ya sea cocinando sobre una llama abierta, echando carbón a una magnífica máquina de vapor o encendiendo una relajante vela al final de un largo día, nuestro dominio del fuego es lo que nos hace humanos. Bueno, no es casualidad que Charles Darwin dijera que el fuego era el mayor descubrimiento humano aparte del lenguaje. El fuego se considera una de las prioridades básicas para la supervivencia. Para sobrevivir en la naturaleza, tarde o temprano necesitarás una fuente de calor. ¡Tachán! Los arqueólogos creen que el ser humano lleva usando el fuego unos 2 millones de años. En esa época, el Homo sapiens, tal y como lo conocemos, no existía. Fue en la época del Homo habilis, uno de los primeros homínidos. Algunos científicos creen que la domesticación del fuego fue lo que hizo que los humanos primitivos se convirtieran en humanos. Hace unos 2 millones de años, comenzamos a utilizar el fuego para cocinar alimentos. Esto nos permitió absorber más nutrientes de los alimentos que habíamos capturado o recolectado. Absorbemos los nutrientes incorporando sus bondades a nuestro cuerpo, expandiendo nuestro cerebro y ampliando nuestra inteligencia. Eso nos permitió evolucionar hasta convertirnos en el Homo sapiens de cerebro grande y resolutivo que somos hoy. A pesar de que el fuego es una fuerza de la naturaleza que se origina de forma natural por un rayo, el calor del sol o los volcanes, no es fácil encenderlo a voluntad. Y pasar del fuego a las cerillas no ha sido un camino de rosas, un invento aparentemente sencillo pero sorprendentemente complicado de llevar a cabo. Es más complicado de lo que parece. La historia comienza en la China del siglo VI, cuando descubrieron que si recubrían palos de madera con azufre, podrían hacer lo que llamaron esclavos portadores de luz para trasladar el fuego de un lugar a otro. Pero claro, eso seguía dependiendo de tener fuego en primer lugar. El azufre puede encenderse, pero no por sí solo. Tradicionalmente hay dos formas de hacer fuego a demanda: por fricción, como frotando dos palos entre sí, o mediante golpes para generar una chispa. Una de las herramientas utilizadas para encender fuego fue el pedernal y el acero. Hay un percutor de acero con alto contenido de carbono y una roca rica en cuarzo como pedernal, y los golpeas para producir chispas. Creo que esto es un poco más fácil. A partir del pedernal y el acero se desarrollaron diversos dispositivos como la yesquera portátil, que contiene todo lo necesario para encender un fuego. En el siglo XVIII, con tecnología de armas de fuego, tenemos el desarrollo del encendedor de chispa. Básicamente era como disparar una pistola, pero en lugar de que la chispa llegue hasta la pólvora, se encuentra con yesca y crea una llamita. Pero ninguna de estas técnicas es infalible. Todas suponen mucho esfuerzo y el éxito no está garantizado. Si el acero está a romo, no se formará una chispa. Si la yesca está un poco húmeda, no prenderá. De hecho, el reto de hacer fuego fácilmente no se resolvió hasta finales del siglo XVII, cuando un alquimista realizó un descubrimiento fortuito al intentar convertir sustancias ordinarias en oro. El alquimista alemán Henrik Brandt estaba convencido de que podía obtener oro a partir de una sustancia aurífera que todos conocemos bastante bien: orina. Brandt hizo todo lo posible para intentar extraer el metal precioso del líquido menos preciado. Dejó reposar la orina hasta que se pudrió. Luego hirvió el líquido resultante hasta formar una pasta. Luego calentó esa pasta y capturó los vapores en agua para crear... A ver si adivino, no era oro. No era oro, pero era algo nuevo. Al final de sus experimentos, Brandt obtuvo algo muy emocionante: una sustancia cerosa blanca que brilla en la oscuridad y tiende a explotar cuando se expone al aire. Lo llamó fósforo, que significa portador de luz.
Hay un famoso cuadro llamado El alquimista, que representa el descubrimiento de Brandt de este increíble material. Y aunque es una bella representación romántica del esfuerzo científico, no te das cuenta de que el fondo de esta pintura son básicamente botellas de orina que ha sido hervida hasta alcanzar diferentes estados. Eso quita casi todo el romanticismo a la escena. Brandt fue el primero en descubrir el elemento fósforo y en ser testigo de sus propiedades químicas únicas. En los 150 años posteriores al descubrimiento del fósforo, los químicos decidieron que sería un remedio ideal para diversas dolencias. El fósforo se recetaba para curar los cólicos, la fiebre, el tétanos, la fiebre tifoidea y la gota. El único problema era que las píldoras que se creaban eran bastante combustibles y había que almacenarlas bajo el agua o recubrirlas de plata, básicamente para evitar que explotaran al entrar en contacto con el aire. ¡Hala! Yo no querría tragarme una de esas. El siguiente gran avance se produjo de forma totalmente accidental. El inglés John Walker intentó fabricar un compuesto que podría ser útil para las balas. Combinó sulfuro de antimonio, clorato potásico, azufre y goma arábiga hasta hacer una pasta. Esperaba usar esta mezcla en cápsulas de percusión, que se encenderían al aplicar fuerza, permitiendo combinar una bala con un propulsor en un paquetito mortal. Pero la pasta no funcionó como él esperaba. No explotaba al golpearla. El experimento fue un fracaso, así que limpió su equipo para empezar de nuevo. Y decidió deshacerse de él frotándolo en la áspera chimenea de piedra. Pero cuando lo hizo, ocurrió algo inesperado. Se encendió. Resultó que la mezcla de sustancias químicas que Walker había confeccionado era estable cuando no se la perturbaba, o incluso cuando se la golpeaba. Solo necesitaba un poco de calor para estallar en llamas. Fue ese tipo de fricción del palo contra la áspera piedra del hogar lo que de repente causó esa reacción. Entonces tomó lo que quedaba de esa mezcla química y decidió ponerse a trabajar en la fabricación de un generador de fuego químico portátil. No es que la gente no haya intentado utilizar la química para este problema antes, pero las soluciones anteriores acabaron siendo más problemáticas. Te contaré sobre esos otros intentos. A principios del siglo XIX, un químico francés inventó una cerilla autoinflamable hecha con un palito de madera sumergido en azúcar, caucho, azufre y clorato potásico. Se encendía sumergiéndola en una botellita de amianto con ácido sulfúrico. Habría que llevar esas astillas pegajosas y nocivas en la chaqueta, así como si nada, con un frasco de ácido. Lo cual, admitámoslo, no es muy conveniente. La invención accidental de John Walker logró lo mismo, pero sin ninguno de los inconvenientes. Esta mezcla inicial contenía todo lo necesario para crear una llama a demanda. Azufre para provocar una reacción, clorato potásico que proporciona los átomos de oxígeno para que arda el fuego, incluso el caucho para aglutinar la mezcla. Así, gracias a su afortunado accidente, John Walker comenzó a fabricar las primeras cerillas hechas con tiras de cartón recubiertas de azufre y sumergidas en su pasta inflamable. Walker comercializa su invento como luces de fricción y vende cajas de 100 unidades por un chelín y 2 peniques, con las que se podría comprar una buena comida en la actualidad, así que son bastante caras en comparación y... eso teniendo en cuenta que todavía son un poco impredecibles. Era perfectamente plausible que la cabeza de una de estas cerillas saliera volando en una lluvia de chispas, prendiendo fuego a las cortinas, el sofá e incluso tu ropa. Al final solo se vendieron unos cientos de cajas de estas cerillas antes de que se prohibieran en Francia y Alemania. Así que parecía que las luces de fricción de Walker solo habían sido otro éxito fugaz. ¡Qué bonito! Bueno, seguimos. Inspirado por el éxito efímero de las cerillas de John Walker, el químico francés Charles Sauria creó las suyas propias, sustituyendo los compuestos sulfurosos por fósforo blanco. Al usar fósforo blanco, creó fósforos más pequeños, más fáciles de usar y más fiables, que no desprendían un horrible hedor a azufre. Suena muy bien. El invento de Sauria tenía todo lo necesario para convertirse en un éxito global. Y aunque se han fabricado billones de estas cerillas por todo el mundo, Sauria no tenía suficiente dinero para patentar la idea, así que por desgracia murió en la pobreza.
En realidad fue un industrial alemán llamado Friedrich Kammerer quien obtuvo la patente y, en última instancia, el dinero. En 1850 cada día se compran 250 millones de cerillas en el Reino Unido y su fabricación se convirtió en una nueva industria muy importante. A lo largo y ancho del país se abrieron cientos de fábricas. Estos trabajadores hacían turnos de 12 a 16 horas al día, recogiendo palos, sumergiéndolos en una pasta tóxica y cortándolos para fabricar estas cerillas. Era un trabajo relativamente liviano en comparación con muchos otros trabajos de fábrica en ese momento, por lo que muchos de los empleados eran mujeres y niños. Las jóvenes que fabricaban y vendían fósforos eran conocidas como las cerilleras. Pero un peligro oculto acechaba en estas fábricas. Henning Brand no lo sabía, Charles Saurian no lo sabía, pero la exposición prolongada al fósforo blanco puede hacer algunas cosas bastante horribles en el cuerpo humano. Los vapores del fósforo pudrían el hueso de la mandíbula, haciendo que los dientes se pudrieran también. Era doloroso, espantoso y maloliente. Durante 50 años, la fosfonecrosis fue un grave riesgo laboral para los trabajadores de la industria de las cerillas. Pero la demanda de cerillas de fósforo blanco era tan alta que ningún fabricante estaba dispuesto a cambiar nada. 10.000 trabajadores se declararon en huelga y se negaron a volver hasta que se solucionase el problema. La huelga de las cerilleras fue una de las primeras acciones de este tipo en la industria. Al final, los propietarios de las fábricas cedieron y ofrecieron mejores condiciones de trabajo. Pero no abordaron los problemas de trabajar con fósforo blanco. De hecho, no fue hasta principios del siglo XX cuando la cobertura de la prensa, las campañas públicas y la legislación gubernamental acabaron poniéndole fin. En realidad, ya existía una alternativa desde la década de 1840. Solo cuando se prohibió el fósforo blanco y los avariciosos empresarios no tuvieron otra opción, dieron una oportunidad a las cerillas de fósforo rojo que conocemos hoy en día. A primera vista, tener la capacidad de encender un fuego donde y cuando quieras puede no parecer gran cosa. Pero el impacto real fue enorme. Con el suministro básico de calefacción en todos los hogares, la calidad de vida aumentó en todas partes. Como los hogares pudieron encender lámparas de aceite, podían leer por la noche y los niveles de alfabetización se dispararon en todo el país. Con cerillas y la posibilidad de crear fuego a placer, las fábricas de hierro, acero y forjas fueron capaces de impulsar la revolución industrial. Cuando se apagaba el fuego no significaba que la fábrica se paraba, simplemente lo volvían a encender. Las cerillas se convirtieron en la chispa que impulsó la era moderna de la producción en masa, ayudándonos a fabricar de todo, desde cubiertos hasta coches, con más eficacia que nunca. Los viajes a vapor se vuelven más fiables y por ello los ferrocarriles se expanden. Es un gran beneficio para la industria, pero también para todos. El ferrocarril lleva a miles de personas a pasar sus vacaciones en las costas británicas. Así nació el turismo, y todos esos viajes a vapor fueron posibles gracias a una sencilla cerilla. Hoy en día disponemos de soluciones más cómodas para encender el fuego, pero las cerillas siguen siendo una fuente básica de calor y luz a demanda. Las fábricas de cerillas modernas pueden producir 10 millones de cerillas al día. Eso son 20.000 cerillas por minuto. Creo que me declararía en huelga si me exigieran hacer 20.000 cerillas por minuto. A continuación, experimentando con una gallina, electrodos y corriente. Entonces pensó que sería muy buena idea probar eso consigo mismo. Y el descubrimiento accidental de una señal procedente del borde del universo. Era un pulso corto repentino que luego se repetía. Pero primero, esto. Nada en la historia de la humanidad ha sido tan revolucionario como la invención de la rueda. Yo la pondría a la altura del chocolate. Ha sido un largo camino hasta llegar a los neumáticos de caucho actuales. Las primeras ruedas y ejes datan de la Edad de Bronce, hace unos 5.500 años. El gran avance fue el descubrimiento del eje que permitía girar a la rueda mientras el objeto que transportaba permanecía estable. La rueda fue un desarrollo muy emocionante porque las ruedas no existen en la naturaleza. Los humanos tuvieron que idearlas por sí mismos. Pero una vez que lo hicieron, las ruedas se volvieron bastante indispensables. Se usaban para la cerámica, la molienda, y poco después se incorporaron a carros, carretas y carruajes. Ya no hacía falta que la gente caminara realizando tareas agotadoras. Ahora podían usar un carro grande tirado por un animal e ir por tierra donde quisieran.
Al principio, las ruedas eran de madera y por caminos accidentados no podían ir muy rápido. En cuanto cogían velocidad, todo el artilugio se desmontaba. Así que alrededor del siglo XIX la maravillosa rueda se topó con un obstáculo. Ah, ya veo lo que hiciste. Gracias. Resulta que para sacar la rueda de este atolladero... Ya te estás pasando. Vale, está bien. La respuesta a cómo mejorar la rueda procede en realidad de un descubrimiento muy posterior en la historia, en el siglo XVI. Te toca, Hakim. Cuando los exploradores españoles, también conocidos como conquistadores, llegaron a México, se encontraron con los aztecas. Los mesoamericanos jugaban a un juego de pelota que estos europeos no habían visto nunca. No fue el juego lo que les interesó tanto como el balón en sí. Era blando y flexible. Pero lo más importante es que rebotaba tan alto que podía pasar por un aro a 4 metros de altura. Estos balones sólidos estaban hechos de una sustancia única derivada de la savia lechosa de árboles tropicales. Se recoge, se seca y se convierte en un sólido que llamamos caucho natural. Los mesoamericanos conocían el caucho natural 3000 años antes de que lo descubrieran los europeos. De hecho, el nombre de la civilización más antigua de México, los olmecas, significa gente de caucho en lengua azteca. No es el nombre más halagador. Pequeñas cantidades de este curioso material llegaron a Europa y América y en poco tiempo la fiebre del caucho se apoderó del mundo occidental. El caucho era algo maravilloso. Era flexible, duradero e impermeable. Era perfecto para el equipaje, la ropa y los zapatos. Las familias adineradas ven el potencial de caucho e invierten sus fortunas en él. Invierten en empresas emergentes para fabricarlo y también para aplicarlo, como si fuera el Bitcoin del siglo XIX. Charles Mackintosh se dio cuenta de que se podía intercalar caucho entre 2 trozos de tela para crear una tela impermeable. Mackintosh utilizó este material para confeccionar capas impermeables que se conocieron como Macintosh. Pero aunque los Macs homónimos del señor Mackintosh funcionaban con la niebla de Londres, no fue así en otros lugares. En el sur profundo, donde hace mucho calor, se derretirían. Y en el norte de América, donde hace mucho frío, se congelarían y se agrietarían. Ante estas graves limitaciones, la burbuja de caucho empezó a estallar. Cerraron fábricas y quebraron empresas. Aquí es donde entra Charles Goodyear, un nombre que puede que te suene. Charles Goodyear provenía de una familia de empresarios. De hecho, fue su familia la que montó la primera ferretería en Estados Unidos, por lo que no eran ajenos a correr algunos riesgos. En 1834, Charles Goodyear trabajaba en una nueva y mejorada válvula para salvavidas y se la ofreció a la Roxbury Indian Rubber Company en Nueva York. Sin embargo, tienen problemas mucho mayores que sus válvulas. El gerente de la tienda lleva a Goodyear a su almacén y le muestra una masa tras otra de caucho deforme. Era todo su suministro de salvavidas. Se habían derretido. Charles Goodyear se quedó boquiabierto. ¡Mira qué carita! Se propuso resolver el problema del caucho, solo tenía que averiguar cómo. Goodyear se considera un poco químico, por lo que razona que si encuentra la fórmula adecuada, puede resolver este problema, y lo hace en la cocina de su esposa, usando todas sus ollas y sartenes. ¿Te puedes imaginar lo popular que era su casa? Dedicaba todo su tiempo y todo el dinero de su familia a esta única tarea. Llegando incluso a vender las joyas de su mujer y los libros de texto de sus hijos. Cuando no pudo pagar a sus acreedores, lo mandaron a la prisión de deudores, pero ni eso lo detuvo. Se las apañó para tener acceso a la cocina de la prisión y comenzó a realizar allí sus experimentos. Siempre pensaba en lo mismo. Con su familia al borde de la inanición, Charles de pronto logró un avance. Al combinar caucho con ácido nítrico, la superficie dejó de ser pegajosa y se volvió lisa y seca. Podría ser el avance que buscaba Goodyear, y al final consigue un contrato con la oficina de correos de Boston para suministrar caucho para sus sacas de correo. Al principio todo iba genial porque en Boston hace frío la mayor parte del año, pero finalmente llegó el verano, y entonces el caucho hizo lo de siempre, se derritió.
Así que vuelta al punto de partida. Charles no dejó que esto le frenara. Siguió experimentando, esta vez añadiendo azufre. El caucho resistía el calor, pero era demasiado blando para ser útil. Sin desanimarse, Charles se propuso encontrar compradores potenciales para su nueva fórmula de caucho y fue a una tienda de Massachusetts. Ahí está, intentando vender su caucho. Y la gente se burla de él, mientras él agita un trozo de caucho con la mano. Cuando un trocito sale volando, cruza la sala y choca con la estufa. Cuando Charles fue a limpiarlo, esperaba encontrar una masa pegajosa y pringosa. Pero lo que encontró fue un material duro y casi carbonizado, un poco parecido al cuero. Y lo que es más, al dejarlo al aire libre durante el frío invierno de Massachusetts, en lugar de agrietarse, sigue siendo flexible. La combinación de azufre y calor era justo lo que se necesitaba para estabilizar el caucho. La cantidad de azufre determina las propiedades del caucho. Con un poco de azufre se obtiene algo elástico y flexible, se puede retorcer. Pero si se añade mucho azufre, se obtiene algo mucho más rígido, como un neumático de coche. Este fue el momento eureka de Charles. A pesar de intentarlo durante años, la solución al enigma del caucho llegó completamente por accidente. Charles Goodyear siguió experimentando durante otros 5 años, calculando el calor exacto y la cantidad de tiempo que debía calentarse el caucho para obtener el material perfecto. Al final dio con la tecla y patentó su receta en 1844. Por fin parecía irle bien a Goodyear, pero antes de poder cosechar los beneficios de su invento sufrió un nuevo revés. Aunque pudo solicitar la patente estadounidense, no le quedaba dinero suficiente para solicitar la patente británica. Como la receta del caucho de Goodyear era súper fácil de copiar, eso fue justo lo que hizo la gente. Una de esas personas fue Thomas Hancock, un ingeniero inglés que había trabajado estrechamente con Charles McIntosh en los albores del auge del caucho. Thomas Hancock logró conseguir algo del caucho de Charles Goodyear y aplicar ingeniería inversa al proceso para crear su propia versión. Se llama caucho vulcanizado, por Vulcano, el dios romano del fuego. Hancock consiguió patentar su caucho vulcanizado en el Reino Unido solo unas semanas antes de que Charles Goodyear tuviera la oportunidad. ¿Ah, es broma? Goodyear no levantó cabeza. No solo perdió el mercado británico entero para su caucho vulcanizado, sino que se gastó una fortuna en abogados para intentar demostrar que se adelantó a Hancock. Vaya por Dios. Cuando murió en 1860, Charles Goodyear tenía una deuda de más de $200.000. Espera, ¿qué pasa con los neumáticos Goodyear? Ya sabes, los neumáticos hechos de caucho, el caucho que perfeccionó Charles Goodyear. Bueno, no te adelantes, Simon. Recuerda que aún estamos a mediados del siglo XIX. Queda mucho para los coches. Mientras tanto, el caucho tuvo una amplia gama de aplicaciones, desde cintas transportadoras hasta arneses y aparatos dentales. Hay herramientas hechas de caucho. Las gomas de borrar son de caucho. Incluso las chorreras de las camisas. ¿Chorreras? Vale, eso es un poco raro, pero cada uno a lo suyo. Y al mismo tiempo la electricidad empezó a usarse por todo el mundo. ¿Y sabes qué? Este nuevo caucho es un aislante eléctrico. Los hilos de cobre forman un solo cable que luego se enfunda en caucho importado de Malasia. El consumo de caucho se dispara, pasando de solo 38 toneladas en 1825 a unas 8.000 en 1870. Y esas toneladas se utilizaban para ruedas. A finales del siglo XIX, el caucho era un gran negocio con magnates como John Dunlop o los hermanos Michelin. Los neumáticos estaban de moda y el automóvil estaba a punto de inventarse. Y Goodyear recibió por fin el crédito que merecía. Casi 40 años después de su muerte, se fundó la Goodyear Tire and Rubber Company, que recibió su nombre en honor del desafortunado inventor. La introducción del neumático de caucho vulcanizado inflable cambia el transporte para siempre. Ahora, la conducción es más suave. Puedes pasar por terrenos difíciles y conducir tan rápido como quieras sin temblar tú, ni tu vehículo, ni destrozar tu carga. No confíes en tu suerte, usa neumáticos en los que puedas confiar. Cuando los primeros aviones comerciales surcaron los cielos, bajaban a toda velocidad por la pista sobre ruedas con neumáticos de caucho.
Básicamente, el vuelo moderno en el que se despega y se aterriza en el suelo no sería posible sin estos neumáticos de caucho. Actualmente en Estados Unidos se fabrican y venden neumáticos de caucho por valor de 6.000 millones de dólares al año. Hay más de 250.000 millones de coches en la carretera, por eso hay un mercado tan grande para los neumáticos. El caucho no solo revolucionó los viajes, sino también muchos otros aspectos de la vida cotidiana. Hay una cámara de caucho dentro de los balones de fútbol. Bases de caucho para volantes de bádminton. Y el tenis no sería lo mismo sin estas pelotas cubiertas de fieltro. Espera, Natasha, estabas a la izquierda de Sus y ahora estás a la... ¡Qué lío! Desde sus orígenes en Mesoamérica, el caucho ha llegado más lejos de lo que nadie hubiera podido imaginar. Y no olvidemos el producto de caucho más importante de todos, los preservativos. Tienen muchos nombres diferentes: profilácticos, impermeables, gorritos, condones, forros. Antes de que apareciera el caucho, la gente tenía que ser mucho más creativa con los anticonceptivos. Membranas de peces e intestinos de oveja eran... ¿Asquerosos? Bueno, sí, y poco fiables. Pero cuando los hicieron de látex, una forma procesada de caucho vulcanizado, obtuvieron mucho más éxito. Como el anticonceptivo más barato, probablemente contribuyeran en gran medida a reducir las tasas de natalidad de todo el mundo, aumentando la calidad de vida y disminuyendo el impacto de la raza humana en el medio ambiente. Ya sea en el dormitorio, en la pista de tenis o al volver del espacio, hoy en día no se puede ir muy lejos sin caucho vulcanizado. El pobre Goodyear se perdió la oportunidad de ver exactamente el mundo que creó, aunque lo descubriera por accidente. Auténtico y crujiente chocolate Magnum y cremoso helado de vainilla. Magnum, diseñado para el placer. Wow. Wow. Gama Sub Peugeot desde 199 € al mes sin entrada y con hasta 8 años de garantía Peugeot Care. Consulta en peugeot.es. What would you like to taste today? ¿Quién es el número 1 en paellas? Para mí, el caldo paella fácil gallina blanca. Sin duda. Con pescado, marisco, sofrito, para que tu paella también sea... la número 1. Caldo paella fácil gallina blanca. Este curso ya no necesitas tomar apuntes, porque acaba de salir del horno el libro Escuela Canal Cocina, con todas las recetas y trucos de nuestro profesor más crack, Sergio Fernández. Van a flipar. Para que hagas unos platos de 10. Olvidas. Aprender a cocinar nunca fue tan fácil ni divertido. Escuela Canal Cocina, ya a la venta. Abuelo, ¿quién celebra así? Pedri, con la tableta edición limitada de La Roja, celebra las meriendas con tu bro. A continuación, una estudiante tropezó con la mecánica oculta del universo. Y acabó descubriendo que venía del centro de nuestra propia Vía Láctea. Pero primero, esto.
Desde que el hombre empezó a hacerse preguntas, hemos intentado desentrañar los misterios del cuerpo humano. ¿Cómo respiro sin pensarlo? ¿De dónde vienen los mocos? ¿Por qué no se me caen los órganos de la barriga? ¿Para qué sirve el meñique? Muy buenas preguntas, pero ¿qué te parece esta? ¿Qué da a los animales vivos la chispa de la vida? ¿Y qué relación tiene con los marcapasos modernos? Pues vamos a averiguarlo. Cuando conocimos la electricidad en el siglo XVIII, por alguna razón la gente pensó, ya sé lo que haremos con la electricidad, pasarla por animales muertos hace poco. En 1775 un físico danés decidió llevar a cabo un curioso experimento con una desafortunada gallina. Básicamente le puso electrodos a ambos lados de la cabeza, le pasó corriente y, ¿adivina qué? Pareció que la gallina moría. Luego colocó los electrodos en el pecho y... la gallina volvió a la vida. Se levantó y se fue cloqueando. ¿Si podemos creer a la fuente? Bueno, casi seguro que no. El científico italiano Luigi Galvani pasó el resto del siglo XVIII experimentando con ancas de rana. Lo que notó o creyó es que hay un tipo de electricidad inherente. Observó que cuando tocaba las patas con sus instrumentos, se contraían. La mano entera. Galvani afirma que todos los seres vivos tienen una forma de electricidad inherente, a la que denomina galvanismo. Era muy raro conocer a un científico que no quisiera darse un poco de autobombo. Otros científicos hicieron experimentos similares. Uno cogió un pájaro muerto, le metió un electrodo en el pico, otro en el recto y consiguió que batiera las alas. Entonces le pareció que sería muy buena idea probar el experimento consigo mismo. Los resultados no fueron los esperados. Y tampoco especialmente agradables. ¡Ay, madre! A finales del siglo XVIII, los médicos dirigieron su atención y sus electrodos a los cadáveres humanos. En la Revolución Francesa se disponía de una gran cantidad de cadáveres, en su mayoría decapitados. Y algunas fuentes afirman que científicos consiguieron hacer latir de nuevo los corazones de estos cuerpos aplicándoles electricidad. Y claro, en Londres no había ni revolución, ni guillotina, ni cadáveres decapitados. Pero sí había pena de muerte. Lo que hay que saber es que el Real Colegio de Cirujanos estaba convenientemente situado junto a la prisión de Newgate, así que los presos eran juzgados, condenados a muerte, ejecutados en público y luego llevaban los cuerpos al final de la calle al Real Colegio de Cirujanos para diseccionarlos en público. En 1803 ahorcan a un asesino de niños y entregan su cadáver a un científico llamado Aldini para utilizarlo en un espantoso experimento público. Ató el cadáver a una losa en medio de un auditorio. La gente no estaba segura de qué pasaría e incluso había un policía a mano para arrestar al asesino convicto en caso de que volviera a la vida. Si vuelve a la vida y salta de la mesa, que lo agarre a alguien. El brazo de la persona se levantó y el puño se cerró. Y la gente empezó a pensar, ¿volverá este hombre a la vida? Este acontecimiento electrizante inspiró a la joven escritora Mary Shelley su obra más famosa, Frankenstein. Y también confirmó que nuestros cuerpos contienen electricidad. Nuestro cuerpo tiene una carga eléctrica natural. Sin embargo, es un poco distinta a la corriente eléctrica que circula por un cable. Nuestro cuerpo tiene una carga química. De ahí viene la electricidad. Hay sustancias químicas que entran y salen de los tejidos del cuerpo y eso es lo que produce el voltaje. Este voltaje puede desplazarse por los nervios hasta a 434 km por hora, transmitiendo señales por el cuerpo en fracciones de segundo. Esto nos muestra que algunas sustancias químicas pueden inducir ciertos movimientos musculares. Por ejemplo, si se echa sal a una pata de calamar, se puede inducir un tipo de reacción muscular. ¡Ah, qué raro! No es solo cosa mía. A Simon tampoco le gusta. Un siglo más tarde, en el Hospital St. Mary de Londres, un fisiólogo descubrió algo extraordinario. Pulsos eléctricos procedentes del corazón humano. Augustus Waller fue la primera persona en visualizar los impulsos eléctricos a través del corazón y para probarlo, por así decirlo, conectó electrómetros a su mano izquierda y derecha para captar la señal.
La imagen producida por Waller es el primer electrocardiograma, o ECG, de la historia. Hoy en día sigue siendo la imagen icónica de un corazón latiendo y muestra los pulsos de electricidad que hacen que el corazón se contraiga. La actividad eléctrica normal del corazón se mantiene gracias a dos nodos eléctricos que generan descargas de electricidad que contraen diferentes músculos del corazón en momentos ligeramente distintos, creando el característico sonido de los latidos. A lo largo de nuestra vida tenemos una media de más de 3.000 millones de latidos, miles de millones de pequeños impulsos eléctricos que nos mantienen vivos. Necesitamos que el corazón lata correctamente para que la sangre circule por el cuerpo, transporte oxígeno y elimine toxinas. Y pueden salir mal muchas cosas. Estos dos nodos pueden latir demasiado deprisa, demasiado despacio o, lo que es peor, desincronizados entre sí. Los problemas con el ritmo eléctrico del corazón son más frecuentes en las personas mayores y afectan a millones de personas en todo el mundo. Pero hizo falta mucho tiempo y finalmente un error afortunado para dar con una solución que mantenga nuestros corazones latiendo con regularidad. Los primeros intentos se realizaron en Nueva York en los años 30, donde el cardiólogo Alfred Hyman intentaba reanimar un corazón parado. Intentó hacerlo inyectando adrenalina en el corazón. Lo que en realidad funcionó, aunque resulta que no fue por la adrenalina, sino por la intrusión física de la aguja en el corazón. Hyman siguió la lógica de su descubrimiento y desarrolló un dispositivo de manivela con una aguja larga que periódicamente apuñala el corazón para ponerlo en funcionamiento y mantenerlo funcionando. Eso es perturbador, pero razonablemente eficaz. Sin embargo, el resto de la comunidad médica no estaba convencida. La mayoría de la gente lo veía y pensaba, es obra del diablo. Así que la máquina de pesadilla de Hyman no llegó a popularizarse. Muchos inventores en ciernes afrontaron el reto de desarrollar un dispositivo que usase electricidad para conseguir que el corazón latiese con regularidad. John Hobbs creó un elaborado circuito que podía llevarse por fuera del corazón, pero enviaba impulsos eléctricos a través de un cable en la yugular. Esto mantenía el corazón en marcha. Hobbs diseñó el primer marcapasos de la historia tendiendo un puente entre la biología y la tecnología para fundar una ciencia totalmente nueva, la ingeniería biomédica. El invento técnicamente es portátil, ya que la caja puede trasladarse con ruedas, pero sigue conectado a la red eléctrica, por lo cual solo puedes alejarte tanto de una toma de corriente como te permita tu alargador. Oh, no era ese cable. Así que había margen de mejora. Entró en escena el profesor de ingeniería Wilson Greatbatch, de Buffalo, Nueva York. Tenía más de 325 patentes de diversos inventos y estaba obsesionado con la medición precisa del ritmo cardíaco. En 1959, Greatbatch construye un dispositivo capaz de controlar las taquicardias, es decir, los latidos del corazón rápidos, y lo hace con componentes que tiene en su cobertizo, esparcidos por un tablero. Mientras trabajaba, fue a coger una resistencia amarilla de 10 kiloohmios. Pero, por accidente, cogió una de 1 megaohmio. ¿Deberíamos saber qué significa eso? Esto significa que era 100 veces más difícil que los electrones atravesaran el circuito. Así que supongo que no funcionó. Sucedió otra cosa. El circuito empezó a hacer squeak. Squeak, la mejor palabra de la historia. Significa que el dispositivo de Greatbatch emitía impulsos regulares e intermitentes de electricidad. Entonces se dio cuenta de que este pulso coincidía con su latido. Y empezó a pensar que quizá, en lugar de intentar escuchar al corazón, podría controlarlo. Se dio cuenta de que lo que comenzó como un error podría resultar ser su golpe de suerte. Sin embargo, Greatbatch tiene dificultades para encontrar un cirujano dispuesto a permitirle probar su circuito roto en un corazón vivo. Finalmente, Wilson convenció a 2 médicos, Shardak y Cage, de que su marcapasos implantable era viable. Ahora solo necesitaba probarlo, pero no podía arriesgarse con un paciente humano. Así que probaron el dispositivo de Greatbatch en un perro. Lo aplicaron al corazón y el latido se acompasó. ¡Funcionó! La invención accidental parecía un milagro.
Greatbatch era un hombre bastante religioso, por lo que pensó que en realidad fue el Señor quien le hizo coger la resistencia equivocada. Estuviera el señor involucrado o no, el invento de Greatbatch, que es práctico, compacto y sencillo, quizá fuera la solución para el problema con los marcapasos que tenía la comunidad médica. Greatbatch gastó $2000 de su bolsillo y pasó los 2 años siguientes construyendo a mano y con mucho esmero 50 marcapasos con su nuevo diseño. El aparato tenía el tamaño aproximado de una caja de cerillas y contenía todos los cables y pilas de mercurio y zinc. Uno o varios cables iban desde el marcapasos directamente a través del tejido hasta el corazón. Un hombre de 77 años llegó al hospital y su corazón latía totalmente desincronizado. Sin ayuda, moriría. Era la oportunidad que Shardak y Cage estaban esperando. Implantaron con éxito el dispositivo de Greatbatch en el paciente. El diseño del marcapasos era un gran avance, pero las pilas solo tenían una vida útil máxima de unos 5 años. Durante los años 60 y 70, los científicos siguieron trabajando en fuentes de energía alternativas. En un momento dado incluso pensaron en baterías recargables. Enciendo la máquina todas las mañanas, una vez a la semana, y la pongo sobre la placa del corazón durante 90 minutos. Pero reflexionaron y pensaron, un momento, que la persona con problemas cardíacos sea responsable de cargar su propia batería, no parece que sea tan buena idea. Creo que podemos estar de acuerdo con eso, Tony. Así que Wilson Greatbatch siguió trabajando y logró reemplazar la batería de mercurio de su marcapasos por algo mejor. Una pila de yoduro de litio puede tener una vida útil de unos 10 años y sobrevivir hasta 420 millones de latidos. Hoy en día es difícil exagerar el impacto que tuvo la invención accidental de Greatbatch, alrededor de 1.250.000 marcapasos permanentes que salvan vidas, se implantan en todo el mundo cada año. Hoy en día estoy bastante seguro de que todo el mundo conoce al menos a una persona a la que le han colocado un marcapasos, algún familiar o amigo o alguna persona pública. Una cálida tarde de 1967, una joven doctoranda de la Universidad de Cambridge escuchó señales de radio procedentes del espacio. Espera, ¿escuchando ondas de radio del espacio? ¿Es algo raro como lo del Área 51 que desconozco? ¿Se supone que tengo que sentirme mejor? Esa fatídica noche, la estudiante Jocelyn Bell detectó algo inesperado. Algo que no podía explicar. Empecé a notar que había algo curioso en los registros. No era exactamente una fuente de radio, ni tampoco era una interferencia. Era un pulso corto repentino que luego se repetía. Una vez, y otra vez, y seguía pasando. Blip, 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 blip. Claramente eran idénticos. Jocelyn marcó la señal misteriosa con un signo de interrogación, pero su supervisor, Anthony Hewish, le dio su propio código, LGM-1, siglas en inglés de hombrecillos verdes 1. En aquella época pensaban que quizá provenía de algún tipo de inteligencia extraterrestre. Bueno, ¿y era así? Para ahí, Natasha. Para llegar al fondo de eso necesitamos saber un poco más sobre cómo funciona nuestro universo. El ser humano no ha dejado de asombrarse ante el cosmos. Siempre hemos dirigido la cabeza hacia el cielo para preguntarnos qué hay entre las estrellas. Los antiguos griegos fueron de los primeros en convertir la observación de las estrellas en ciencia. Aquellos primeros filósofos naturales fueron los primeros en trazar el movimiento de las estrellas. También identificaron planetas que se movían independientemente. Pero no fue hasta el desarrollo del telescopio por estudiosos como Galileo y Kepler cuando por fin pudimos ver las estrellas, los planetas e incluso las galaxias lejanas con más detalle. Y ahora tenemos algo conocido como el telescopio espacial Hubble. La herramienta más monumental que hemos sido capaces de crear para entender realmente nuestro universo. Ha aportado imágenes de cosas que sucedieron a miles de millones de años luz. ¿Miles de millones de años luz? ¡Hala! Pero hay un límite de lo que podemos ver incluso con el telescopio más potente. La luz visible puede ser absorbida en su camino hacia nosotros. Puede chocar con estrellas, planetas, galaxias. Pero por suerte, un descubrimiento en la Tierra pronto transformaría nuestra forma de estudiar el universo. En realidad, fue el primer astrónomo moderno, Herschel,
quien descubrió que la luz visible que vemos es solo una pequeña parte de un espectro electromagnético mucho más amplio. Y resulta que más allá del infrarrojo existe la radio, que también es invisible. Y estas son las longitudes de onda más largas de la luz. Y más allá del extremo azul del espectro tenemos la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Estos son los tipos de luz de mayor energía y longitud de onda más corta. Las mentes emprendedoras pronto se dieron cuenta de que las ondas de radio podían utilizarse para enviar señales y comunicarse a grandes distancias en un periodo de tiempo muy corto. Hello, my baby, hello, my darling, hello, my ragtime gal. Send me a kiss by wire, baby, my heart's on fire. Durante las décadas siguientes, la comunicación inalámbrica se convirtió en un gran negocio. Carl Jansky era un ingeniero de radio estadounidense de los laboratorios Bell que intentó averiguar la causa de la estática que interfiere en las transmisiones telefónicas transatlánticas. Construye un receptor de ondas de radio y lo coloca sobre un tocadiscos. Así esa cosa puede girar 360 grados sin parar y escanear en todas las direcciones. La gente lo llama el tío vivo de Jansky. Pero Carl no se anduvo con chiquitas. Pronto descubrió que las tormentas eléctricas causaban la mayor parte de la estática. Pero había algo más. Tenía que venir de algún tipo de estrella. Y acabó averiguando que venía del centro de nuestra propia Vía Láctea. Resultó que existía, y siempre ha existido, una cacofonía de ruido radioeléctrico procedente de las estrellas, y Carl Jansky fue el primero en darse cuenta. 29 de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York entró en pánico. Pero Estados Unidos estaba sumido en la Gran Depresión. No era el mejor momento para proyectos científicos frívolos. A los laboratorios Bell solo les importaba la señal telefónica. Cuando se dieron cuenta de que estas ondas de radio no eran preocupantes, le encargaron otros proyectos. Aunque a Jansky se le impide proseguir este estudio del cosmos usando ondas de radio, aún hoy lo reconocemos como el padre de la radioastronomía. Cuando los B-29 actuaban contra Japón, nuestros bombarderos usaban miras por radar en incursiones a gran altura de día y de noche. El desarrollo del radar durante la Segunda Guerra Mundial dio un gran impulso a la radioastronomía. Cuando se asentó el polvo tras la guerra, había una nueva tecnología que podía escuchar esas señales de radio. Y como las ondas de radio tienen longitudes de onda muy largas, pueden viajar a través de nubes de gas y polvo. De repente, los astrónomos pudieron levantar el velo del cosmos y ver más de lo que nunca antes habían visto. Con la nueva ciencia de la radioastronomía como herramienta, llegaron nuevos descubrimientos como galaxias nunca antes vistas y extraños objetos superbrillantes que pasaron a conocerse como cuásares. En la década de los 60, había un investigador llamado Anthony Hewish que quería investigar eso que se llaman cuásares. De hecho, encargó a una de sus alumnas que investigara un poco más estos objetos. Y eso nos lleva de vuelta a Jocelyn Bell, nacida en Belfast. Ella diseña un nuevo telescopio más sensible y pasa la mayor parte de 2 años montándolo. Era una cosa absolutamente enorme. Lo mejor de todo es que funcionó en cuanto lo encendió. Durante 6 meses, Jocelyn usó su telescopio para buscar cuásares y revisó más de 275 metros de papel. Y analizó unos 5 kilómetros de líneas difusas. Cuando de pronto detectó la misteriosa señal. A una persona normal no le parecería gran cosa, una bolita de unos milímetros en un papel. Pero ella se dijo, ¡anda! No es lo que buscaba. Pero desde luego, es algo que no había visto nunca. Y esta señal se repetía cada 1,3 segundos, una y otra vez. Estos breves pulsos de radio procedían de las profundidades del espacio. Yo diría que son alienígenas. Sabía que ibas a decir eso. Durante los meses siguientes, Jocelyn siguió escaneando los cielos y finalmente detectó otra fuente de radio que emitía pitidos en sus datos. Era exactamente como lo que había visto antes, pero desde un trozo de cielo distinto. Mientras buscaba cuásares, Bell descubrió otra cosa. Señales de radio pulsantes que se conocen como púlsares. Las dos palabras pueden sonar parecidas, pero este es un gran descubrimiento.
un momento que es literalmente de otro mundo. Anthony Hewish y su colega Martin Ryle recibieron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los púlsares. Espera. ¿Ryle? Debería ser Bell, ¿no? Hewish y Bell. O incluso Bell y Hewish. No, a Jocelyn Bell no se la tuvo en cuenta. Y sus colegas dijeron, vaya, es el premio Nobel de Jocelyn Bell, porque no se llevó el premio. Ahora que tenemos radiotelescopios gigantes por toda la Tierra, hemos descubierto unos 2000 púlsares. Recordemos que estas solo son las estrellas de neutrones cuyos rayos apuntan hacia la Tierra. Así que esta población de 2000 que hemos descubierto no es más que una pequeña muestra de todas las que existen. Los púlsares ayudan a los astrónomos a estudiar la vida y la muerte de las estrellas, pero su precisión también los ha convertido en una de las herramientas más útiles de la astrofísica. Los pulsos de un púlsar son tan regulares que podemos utilizarlos para descubrir planetas a su alrededor. Los púlsares, que se confundieron con comunicaciones extraterrestres, son ahora una de las mayores esperanzas de la humanidad para comunicarse con formas de vida extraterrestres. Se llevaron a cabo 2 misiones espaciales muy importantes. A la Pioneer 10 le siguen las misiones Voyager, con las sondas espaciales Voyager 1 y 2. No solo llegaron al sistema solar exterior, sino que viajaron al espacio interestelar. Ambas sondas espaciales portaban una placa que muestra dónde estamos los humanos, localizando la Tierra dentro de nuestro sistema solar en la Vía Láctea. La placa del Pioneer mostraba diagramas de un hombre y una mujer, de la nave espacial y de nuestro sistema solar. Si vemos esa placa que se mandó en la nave espacial Voyager, se ve un punto con 15 rayos que emanan de él. Pues cada uno de esos 15 rayos señala a un púlsar diferente. En realidad es muy similar a cómo navegan los barcos en la oscuridad. Cada faro de la costa tiene una frecuencia ligeramente diferente, de modo que por la velocidad de los destellos sabes cuál estás viendo y a partir de eso determinar en qué parte del océano te encuentras. Así que puede que en el futuro las misteriosas estrellas de neutrones que Jocelyn Bell descubrió por accidente resulten fundamentales para desvelar los misterios del universo.